¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos. Hay otra historia y hoy empezamos a contarte algunos de los temas más importantes del día. El anuncio por parte del Gobierno Nacional de un servicio cívico voluntario. A ver, se tomó una idea que alguna vez intentó llevar adelante el vicepresidente Julio Cobos, no tuvo aceptación y esta vez ha sido la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ha hecho el anuncio acompañado por el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Un servicio cívico voluntario, pero que va a estar a cargo de la Gendarmería. Y ahí está la primera contradicción. Si es cívico y es voluntario, ¿por qué lo lleva adelante una fuerza de seguridad? Teniendo en cuenta que lo que se esgrime para poder hacer esta prueba piloto en 4 provincias, lo que dice el Gobierno Nacional es, si esto sale bien y el presidente reelige, esto va a ser una realidad en todo el país. Y si el presidente no reelige, por supuesto el próximo presidente de la Nación tendrá que ver qué hace con el tema. Enseguida generó un fuerte rechazo en muchos sectores, por esto que te estoy diciendo. Habla del fortalecimiento de los valores democráticos y republicanos. Y además de poder darles talleres a aquellos chicos entre 16 y 20 años que ni estudian ni trabajan. La pregunta que uno se hace es, ¿eso es obligación de los ministerios de educación? ¿Por qué razón los chicos no pueden estar en las escuelas o aprendiendo talleres? ¿Y por qué esto tiene que estar a cargo de Gendarmería? Una fuerza de seguridad además que en los últimos tiempos ha dado muchos blancos débiles, desde las pericias respecto de la muerte del fiscal Nisman, de dudosa realización esa pericia, porque habla de homicidio y 2 personas en la habitación, a los casos Maldonado y Rafael Nahuel. Por lo tanto, la duda tiene que ver con este aspecto. Se llama cívico este servicio voluntario. Insisto, ¿por qué la Gendarmería entonces? Vamos a recordar qué decía el senador Miguel Ángel Pichetto en 2010, cuando era Cobos, el vicepresidente, el que tenía esta idea. A ver, Miguel Ángel Pichetto decía en 2010, en el fondo subyace el riesgo de reinstaurar un servicio militar light. A ver si todavía tenemos otro caso Carrasco en las instalaciones militares. Te recuerdo que este es el caso del soldado Carrasco, que murió justamente brindando el servicio militar obligatorio, esa muerte que tuvo que hacer salir a la familia para poder ser investigada porque se pretendió encubrir dentro de las fuerzas militares, termina con la decisión del presidente Menem de dar por acabado el servicio militar obligatorio. Pichetto sigue con algunas afirmaciones en 2010. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para esto, dice el senador Pichetto. ¿Qué van a estar haciendo? ¿Cuidando a los chicos? Además, ¿cómo los vamos a tener ahí adentro? ¿Los vamos a uniformar? ¿Qué hacemos con ellos? ¿A los más pobres, a los negritos, los ponemos en el ejército y le metemos disciplina militar? Miguel Ángel Pichetto, que hoy acompaña en la fórmula para competir en estas elecciones nada más y nada menos que al presidente de la Nación. Por lo tanto, entiendo que el senador Pichetto estará pensando exactamente lo mismo, porque él nos dijo, cuando decidió acompañar al ingeniero Mauricio Macri, que lo tomaba de manera integral, con todo lo que él pensaba. Por eso nos parecía importante recordar esto ante el anuncio que hace el gobierno. Un anuncio también en el marco de una campaña, ¿no es cierto? El 11 de agosto se llevan adelante las PASO. Pareciera que hay una intención del gobierno nacional de congraciarse con cierto sector, especialmente de las Fuerzas Armadas. O les damos más salarios, o les tenemos que reconocer. Hay una serie de elementos que vienen pasando en los últimos días que tiene que ver con esto. Les hablamos a un sector porque queremos que ese sector nos vote. Por eso se habla de una prueba. Pero insisto que ha generado una serie de rechazos. Otro de los temas importantes de la jornada. Hablamos más temprano con Héctor Daer, uno de los titulares de la Confederación General del Trabajo, porque hoy la CGT se reunió con el precandidato a presidente del Frente Todos, Alberto Fernández. ¿Apoya a la CGT a esta fórmula Fernández? Hablamos con Héctor Daer en Otra Historia, AM990. Esto dijo. Estuvieron presentes, además de los compañeros del Consejo Directivo, los taxistas, los compañeros y prósperos del legislativo, los ferroviarios, Luz y Fuerza, digamos, el abanico
trasciende al Consejo Directivo de la CGT y por supuesto tiene el apoyo explícito de todos nosotros y por sobre todas las cosas la invitación a ser parte de todo este proceso por parte de Alberto Fernández. Apoyo mayoritario de la CGT a la fórmula Fernández-Fernández. Daer nos decía más del 80% con Alberto Fernández. Aquí está la fotografía, el momento de la recepción. Y se hablaron de varias cuestiones. La preocupación de la CGT por la situación económica y social y aquellos empresarios que salen a pedir una reforma laboral. Más que reforma laboral, directamente un permiso para despedir sin causa. Eso es lo que están pidiendo. Alberto Fernández les dijo, no es necesaria una reforma laboral a este conjunto de líderes sindicales. Solamente 4 apoyan a la fórmula de la Baña Urtubey. Lucía, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Dame tu título. Bueno, en el gobierno están preocupados de cara a las PASO por el éxodo country. El éxodo country, qué fino, yo conocía el jujeño. Pero bueno, ¿de qué se tratará el éxodo country? Enseguida te lo vamos a contar y por qué la preocupación centrada en este aspecto por parte del oficialismo mirando las PASO el próximo 11 de agosto. Verónica, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Y si hablamos de la provincia tenemos que hablar del efecto Comodoro Pi y la grieta en el máximo Tribunal de Justicia bonaerense. ¿De qué lado estás? Es la exigencia de los dirigentes oficialistas y opositores a los ministros del máximo tribunal. Ahí está, como si pudiese haber una exigencia a los ministros de un máximo tribunal para decirles de qué lado están. ¿Qué pretenden? Que digan soy esto o soy aquello. Son jueces, hablan de lo que está pasando en la justicia. Néstor, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Hoy estuvo en Dolores el abogado Daniel Germanos, el abogado defensor de camioneros y particularmente de Pablo y Hugo Moyano. Fue a declarar como testigo ante el juez Alejo Ramos Padilla y fue a llevarle información. ¿Qué le dijo? Bueno, concretamente le contó detalles de cómo se armó una operación de escuchas ilegales contra Hugo y Pablo Moyano para perjudicarlos. Dio un detalle significativo que hasta ahora se desconocía. El abogado y periodista, columnista en un canal colega, Gabriel Iesi, contó en una declaración en Dolores que Marcelo D'Alessio, el falso abogado, le había entregado a él escuchas ilegales que involucraban a Pablo y a Hugo Moyano y le había explicado que esa declaración en particular había sido parte de esta investigación que suponían legal, pero que ahora se revela como ilegal. Habla de una operación para sacar del medio al juez Carzoglio, para meter preso a Pablo y a Hugo Moyano e identificó en la declaración como autores ideológicos de toda esta maniobra a la diputada Elisa Carrió y al presidente de la Nación, Mauricio Macri. Bien, vamos a recordar cuando el juez Carzoglio, que estaba en funciones todavía, ofreció una conferencia de prensa para contarnos y además denunciar que había sido visitado por integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia que le llevaban un mensaje y preocupación del presidente de la Nación para que pudiese detener a Pablo Moyano. A ver qué decía el doctor Carzoglio en ese momento. De todas esas maniobras, Carzoglio pudo haber sido víctima, pero la víctima principal es mi familia. Y yo no voy a permitir que se afecte la tranquilidad de mi familia y es más, que se perjudique en la salud a mi mujer. Bien, ahí además el doctor Carzoglio lo que estaba diciendo es que había recibido amenazas, tanto él como su familia, después de haber denunciado, no era la parte que yo quería escuchar, pero no importa, la digo yo, después de haber denunciado exactamente que había sido visitado por integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia. Lo que hoy el doctor Germanos le ha dicho y le ha contado al doctor Ramos Padilla es que abogados de aquellas personas que están detenidas en el marco de la causa independiente, donde se pretendía detener a Pablo y a Hugo Moyano, son abogados que figuran o forman parte orgánica o inorgánicamente de la Agencia Federal de Inteligencia. Por eso te hablamos de un entramado de espionajes, de funcionarios, abogados, fiscales, jueces, servicios de inteligencia y periodistas. ¿Para qué? Para instalar determinada cosa, para presionar a un juez para que se pueda detener a quien, en este caso, pretendía por lo menos el presidente de la Nación. Doctor Carzoglio.